¿Por qué? Porque nos caen mal. Si nos caen mal a nosotros, ¿cómo le caeremos nosotros a ellos? Entonces, tenemos que tener cuidado cuando estamos diciendo que caminamos con Jesús, que somos hijos de Dios y tenemos raíz de amargura y no hemos perdonado y estamos caminando. Ay, hermano, cómo está de bendición y su vida en victoria y su familia también en victoria. No hay problemas en su casa. No, hermano, todo es bendición, todo es bendición. Hipócrita. Hay problemas en tu casa. A veces queremos tapar el sol con un dedo. A mí me molesta cuando yo tengo como 3 semanas de no estar entrando tanto al Facebook, pero me molesta a veces con la gente que, ay, y usted no nació en mi generación, no sabe decir buenos días. Y si usted no es de esta generación, no sabe cómo se barría antes. Y hasta le hacen que, hermano, es que si usted tiene cola que le pisen, pues mejor no haga su comentario. Hermano, ya deje esas niñadas. ¿Qué dice Jesús? Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Damos un comentario para que la gente salga de la amargura, saque de esa tristeza, de esa angustia, de ese estatus donde la gente es un cristiano cangrejo. ¿Qué es un cristiano cangrejo, hermano? En vez de ir al frente y avanzar, están nomás deteniendo a los que vienen al lado. Ahí los están llevando a los lados. ¿No dice Dios que olvidando todo lo que quedó atrás y prosiguiendo a lo que está al frente? ¿Qué tiene al frente el Señor? Esta escena, la doctrina de los apóstoles, la enseñanza, lo mismo que Cristo enseñó, no a sanar porque ahora van a ver que el hermano sabe sanar. No, hermano. Escudriñar en las escrituras, saber lo que te están hablando es verdad, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De no andarle creyendo tanto mentiroso, hermano. Hay mentirosos hoy en día, hay farsantes hoy en día, hay estafadores hoy en día. Cuando usted habla con un brasileño o se refiere a un brasileño, lo primerito que ahora en broma o en chiste, paren de sufrir. ¿Por qué? Porque ese es el engaño donde mucha gente ha llegado y ahora lo miran como una manera, el eslogan, pare de sufrir, eso es como una humillación para decirle, ya no sigas engañando. Imagínense qué dirán de nosotros. No pretendieron añadir nada, adaptarse a un sistema nuevo de la enseñanza, ni cambiar la oración, porque Jesús les enseñó a orar. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, hágase Señor su voluntad en los cielos como en la tierra. Yo decreto que esta semana el pastor ungido, el profeta, el apóstol les va a decir ahora cómo van a vivir esta semana. Hermanos, por favor. Me da tristeza que la gente siga engañada en ese afán de decir, yo decreto. Hermanos, si ya Dios decretó, ¿o no? ¿Quién hizo los cielos y la tierra? Dios. Con el poder de su palabra. Entonces, ya decretó, ya hizo. Ahora, hermanos, esta semana tenemos una semana de poder orar con Dios, y yo les voy a enseñar cómo van a orar a Dios. Ahí está la oración modelo. ¿Quién la puso? Jesús. Jesús les dijo. Cada uno de nosotros, vaya conmigo rapidito a Hechos 5:42 y alguien busque Hechos 17:10 y 11. No pretendieron nada o adaptarse a un sistema nuevo de enseñanza. Siempre en la iglesia yo les he recomendado de que escudriñen su palabra. Yo les doy 2 mensajes. Ahí está uno en el boletín, y ahí atrás, en la parte de atrás, hay otro mensaje. Y luego a veces el que yo estoy predicando es diferente. ¿Pero para qué? Para que usted llegue a su casa y verifique con su palabra si lo que predicó el pastor es palabra de Dios o palabra de charlatán. Cuando mucha gente solamente da la opinión pero no lo conoce. Es que ese pastor me humilló. ¿Qué le hicieron a Jesús? ¿Qué pasó, Jesús? Hechos 5:42, ¿qué dice, hermano? Y todos los días el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
No andaba chismeando, ¿verdad? No andaban de jacaleras o jacaleros. ¿Qué es ser jacaleros, hermano? Yo la estoy usando la palabra y no sé ni qué es. En mi país yo le voy a decir cómo se dice. Se dice que no anden chambreando. Pero chambrear en otro país es chambrita, ¿verdad? Que no anden de chismosos, pues. ¿Por qué? Porque a veces ¿usted le gustan las personas chismosas? No. Fíjate que el pastor compró un caballo. ¿Para qué lo quiere? Y mira qué ingrato, y la gente muriéndose de hambre. ¿Qué tiene que ver el caballo con que se está muriendo la gente de hambre? Ah, pero como les gusta agregar. Eso no hay aquí, ¿verdad? Vivir como vivían en una enseñanza del Señor Jesús, lo mismo que Cristo les enseñó a decir la verdad. Hay gente que no le gusta saber la verdad. Mire, yo viendo videos, fotos y todo eso, mira, 1, 2, 3, 4, 5, y en la Biblia dice, 5 maridos has tenido, le dijo Jesús a una, y el que tienes no es tu marido. Ah, pero el pastor me humilló porque dijo él. Eso está en la Biblia, hermano, no lo dijo el pastor. Si usted tiene que reclamarle, vaya con Jesús y dígale, ¿por qué le dijiste a la mujer adúltera, 5 maridos tienes y el que tiene no es tu marido? ¿Por qué se lo dijiste? Allá, no aquí. ¿Por qué? Porque es lo que está en la palabra. Repítalo el 5:42, hermana, por favor. Si alguien lo tiene ahí, por Cada favor. día en el templo y en casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. ¿Qué es lo que hablamos en amando al vecindario? ¿Hablamos de nosotros o hablamos de Jesús? Hablamos de situaciones que nos afectan, claro que sí, porque si no arreglamos esa situación de amar al vecino o al prójimo, entonces ¿cómo vamos a aprender a amar a Dios? Sí, pastor, pero es que a veces, mire, Dios quiere tratar con nuestro corazón siempre, ¿verdad? ¿Puede perdonar usted a alguien que le hizo daño? Gracias, Señor. ¿Alguien que tenga conflicto para perdonar a aquel que le ha hecho daño? ¿Sabe por qué? Porque siguen arrastrando cadenas. Y luego nacen sus hijos, se casan, se van a un matrimonio. ¿Y qué es lo que sucede en el matrimonio? Se repite esos ciclos, pero el problema no es Dios. ¿Quién es el problema? Si no aprendes a amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a poder perdonar a aquel que te hizo daño, entonces hay un conflicto, ¿o no? Va a haber un conflicto. Y no es porque el pastor predique mal o predique, es que el pastor ya sabe de qué pata cojeo. No, Dios sabe de qué pata cojeamos. Amén, hermano. Amén. ¿Conoce tu problema, Dios? Sí, pero Él es Dios y usted no va a ser pastor. ¿Por qué tiene que saberlo todo? No, si ya todo el mundo sabe el problema que usted y yo tenemos. ¿O no? Si se lo contó a su comadre, ya. El vecindario lo sabe, hermano. ¿O no? Si lo puso en Facebook, y a mí me da tristeza que cuando hay un problema o algún reclamo, lo ponen en Facebook, a ver a quién le cae, el que de saco que se lo ponga, y como yo soy el único que tomo saco. No se trata de pensar. Y allá el pastor tiene todos los hermanos, deje por años, deje sus pecados, sus costalitos de pecados en la entrada de la puerta, para cuando entre no me vaya a cambiar de ciudad o de salen y en vez de llevarse el costalito lleno de pecado suyo, se va a llevar el del otro. Cuidado. Oraban por todos. 17, 10 y 11, ¿qué dice, hermano? Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así.
Si la persona dice que es sana y usted está ahí y le tiene que dar un cheque para que le dé esa sanidad, ese es estafa, ese es engaño. Si la persona, pon tus manos en el radio o en la televisión y Dios va a hacer el milagro, pero después, por favor, mándame tu ofrendita de $1000 a tal. Eso es engaño. ¿Eso se la cree? Muchos se la creen. Tristemente hay una comunidad donde se creen de todo lo que está pasando alrededor. Mire, vaya al hospital y vea cuánta necesidad hay. Entre por el lado de emergencia y usted va a ver personas que acaban de llevar a hacer cirugía, van llorando. Es hermoso cuando usted va con un espíritu humilde y con un espíritu agradecido y pueden darle esos momentos. ¿Me permites orar por tu pariente? O por ustedes, para que Dios les dé la fortaleza de poder entender qué es lo que está pasando. Pero no está atacando. Sí, se lo merece porque andaba borracho, porque andaba, y entramos al hospital con un dedo acusador. Cuidado. Lo que dice aquí eran más nobles porque no se creían lo que decían los charlatanes. Iban a la casa, el pastor predicó de que la salvación es para siempre. Deme un versículo donde diga que la salvación es para siempre. Romanos 8:28 en adelante. Busque Romanos 8:39. Por favor, y me lo lee, por favor. Tenemos que entender que la palabra de Dios está ahí para poder nosotros confiar en su palabra y vivir en su palabra, porque todo va a pasar menos su palabra. Usted y yo nos vamos. Y ahora las Biblias son electrónicas. Imagínese si usted no tiene Biblias en su casa. Cuando usted y yo nos muramos y teníamos Biblias ahí, ¿dónde cree que las van a llevar a dejar? ¿Qué dice Romanos 8:39, hermanos? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, dígame qué le dice ese versículo a su vida, a su mente, a su corazón. ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Qué le dice a usted? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en el pastor. Cuidado. El pastor no te puede condenar, maldecir, ni juzgar. Qué tremendo, ¿verdad? Y cuando hay muchos profetas, muchos apóstoles, que tú te vas a ir al infierno y ya le pedí a Dios porque tú no entres a la... Hermanos, por favor, vaya a su casa y confirme lo que está leyendo en su palabra. ¿Qué dice 8:39? Capítulo 8, versículo 39 en Romanos. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Explíquemelo. Ni ninguna otra cosa creada. Todo lo que hay, ¿quién lo creó? Dios. ¿Con qué lo creó? Con el poder de su palabra. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y dice que hizo un soplo y le dio vida al hombre. ¿Por qué? Porque fue creado de la tierra, del polvo fuiste creado, y al polvo, cuando te mueras, vas a regresar. Dios te habla del principio y te habla del fin, porque Él tiene contados tus días, mis días, y Él sabe lo que está haciendo contigo y conmigo. Amén. Amén. No, pero es que yo quiero ser la Madre de Calcuta. Madre de Calcuta nomás hubo una, hermano. Y ya se murió. No, que yo quiero ser con mucho amor. También ya se murió y ni supo ni por dónde le llegó. Satanás es un mentiroso, hermano. Queremos creer lo que dice fulano de tal, y yo maldigo tu casa, y esa casa está maldita. Y, hermano, le creemos más a los demonios que al Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible? Me parecía yucateco, ¿verdad?
Me oí medio yucateco, dije, ¿qué pasó? Oraban por todos cuando no estaban juntos. Qué hermoso la iglesia. No crea que nosotros a veces pensamos cuando predicamos, queremos enfocarnos en el evangelismo, pero mucha gente dice mi iglesia, mi iglesia, mi iglesia. ¿Y el reino de Dios? Mi radio, mi radio, mi radio, mi tele, todo mi, y el reino de Dios. ¿A qué vino Jesús? ¿A agarrar a la gente y llevársela al reino o a dejarla aquí en la tierra estancada? Entonces tenemos que tener cuidado con lo que oímos, lo que vemos, lo que escuchamos, las maldiciones que algunos dicen que le han dejado. Cuando Cristo llega a su vida, ¿qué es lo primerito que rompe? Cristo rompe las cadenas y me da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin Jesús si el fundamento de mi vida solo es Él? Cristo rompe las cadenas y me da seguridad. ¿De qué? De que donde Él está, yo también voy a estar con Él. Amén. Yo no sé si usted va a ir, pero yo sí voy a ir. Pastor, ¿y cómo está seguro? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. A ver, cámbiele ahí, hermanos. Del amor de Dios, que es, ¿quién pagó el precio? Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso. Oraban por todos. Hechos 2, 42 al 44. Si alguien lo lee, por favor. Hechos capítulo 2, del 42 al 44. No estoy enojado, hermanos. La palabra de Dios a mí me llena tanto, me emociona de que esas promesas podemos no solamente hacerlas nuestras, sino quitar de nuestra mente, nuestros pensamientos, aquello que nos está deteniendo, nos está engañando. ¿Cuántas veces ha estado usted frustrado? ¿Qué dice? Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillosas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vivían y experimentaban un hermoso convivio, compañerismo. Se recordaban en oraciones, aun cuando no estaban juntos. No hacían nada si no lo consideraban a través de la oración. Las necesidades de otros eran las necesidades de todos. Nadie se ignoraba, nadie se escondía de la necesidad de otros. ¿Qué pasa aquí cuando vemos la necesidad de alguien? Se comparte, se ora. Tenemos que, y si no lo hacemos, tenemos que aprender. Y no es porque le fue mal, ya ves cómo es que es muy chismosa, es que es muy pleitista, es que es muy... Hermano, si fuera de eso, entonces nosotros quedamos descalificados. Porque ¿qué éramos usted y yo antes? Es hermoso, dice, no hacían nada si no lo consideraban a través de la oración. No chismes. Mira, la hermana tiene un problema legal, vamos a orar. Mira, la hermana fulana tal acaba de tener un accidente, vamos a orar. Mira, el hermano acaba de entrar al hospital, vamos a orar. Antes mi esposa tenía una lista y cada vez que nos hablaban, nos decía, hermano, acaba de pasar un accidente. Hacía la cadena de oración, hermana, ¿sabe que acaba de pasar un accidente? Vamos a orar. Y se hacía la cadena de oración y todas las hermanas terminaban orando. Qué hermoso. Y es lo que está hablando estos versículos acá. Nosotros hemos dejado a un lado la oración y Dios nos dice a cada rato, oren, oren, oren. Y nosotros, chistoso que el otro día me dice mi esposa, órale, ándale pues, le dije. Y me dice, no, que le ores, que ores por la... Y yo pensé que me estaba diciendo, órale, que ya nos íbamos. Pero es que a veces el lenguaje es diferente, ¿verdad? Y a veces no sé si me lo está diciendo en serio. Pero a veces bromeamos así, pero la oración es importante, hermano. Hay gente que tira la servilleta, están en la hora de lonche, tira la servilleta, se le cayó y luego dice, amén. Eso es orar por los alimentos.
Hay otros que nomás se estornudan, ¡achú! ¡Salud! Amén. Y ya oraron por los alimentos. La oración es importante. La Biblia dice que debíamos primero leer la palabra, después orar. ¿Cómo va a entender la palabra si usted no ora antes de que va a escudriñar su palabra? Oh, este día, en lo que diga la palabra voy a hacer, y abre la palabra y dice, y Judas se ahorcó. ¿Cómo va a hacer eso, verdad? Tenga cuidado. Abrir la Biblia y sortear los versículos, eso no es bíblico. Escudriñarla es, este versículo habla de que se pierde la salvación. ¿Cómo la voy a perder? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El versículo me lo dijo, ¿verdad? Cada pregunta, aquí está la respuesta. Voy a preguntarle al teólogo, al hermano profeta, pastor, apóstol, ser humano como usted y como yo. Es que él es el doctor. Mire, yo me ha tocado un hermano, una vez se alejó del Señor y empecé a trabajar con él y regresó al Señor y quería congregarse en la iglesia donde él creció. Me llevó a la iglesia donde él creció y me presentó al pastor, pero cuando llegamos a la puerta llegó él y como se conocían desde pequeños, pues dijo, ¿me permites hablar con fulano de tal? Voy a omitir su nombre por respeto, porque es un pastor que todavía está activo. Dice el pastor, el secretario dice, ¿con quién quieres hablar? Le dice al amigo. Con fulano de tal, le vuelve a repetir el nombre, pues se conocían desde chamaco. Aquí no se encuentra ningún fulano de tal, aquí solamente el que está aquí es el reverendo pastor y doctor. Si quieres mirarlo, tienes que hacer sí. Y acababa de regresar otra vez con el Señor. ¿Cómo cree que se sintió ese hermano? Rechazado por su propio, que ahora tenía título de doctor y teólogo y no sé qué más. A eso nos llama el Señor. ¿Qué dice? Que el que se humilla va a ser, y el que se exalta va a ser. A veces Dios nos tiene que volver a humillar de nuevo, porque no hemos entendido el mensaje. El propósito de que usted y yo estamos aquí es para hacer lumbreras. Tengo unas luces ahí que las dejé ya desde Cristo, y cada vez que paso, ¿y cuándo va a quitar las luces? Ya me dan ganas de responderle al salvadoreño, pero mejor me quedo callado. Se me quiere salir el indio. Pero bueno, y ahí las he dejado, y ahí las voy a dejar hasta medio año. ¿Sí? Pues no estoy pagando luz, son solares, así es que no me hacen daño. Llega ahí, Hechos 2:2, 46 y 47. La necesidad de otros era la necesidad de todos. Nadie se ignoraba, nadie se escondía de la necesidad de otros. Para terminar el cuento de este amigo que se alejó de Dios, regresó otra vez al Señor y volvió a encaminarse del Señor. Después fuimos buenos amigos. Por último, él y su esposa se congregaron. Fue como lo conocimos al pastor de Los Ángeles. Y hicimos una gran amistad con el pastor donde estaba él congregándose. Lo que quiero decirles es que cuando la palabra de Dios nos enseña, debemos de caminar no mirando al hombre, mirando a Jesús. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su voluntad? ¿Y qué es lo que quiere hacer de nosotros? Amén. ¿Qué dice Hechos 2, 46 y 47? Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Usted se imagina al pastor, hermana, a las 6 hay servicio, hermana, en la mañana tenemos ayuno, hermana, en la mañana, y estarle recordando y recordando. ¿Qué hacían ahí? Ningún apóstol tenía que recordárselos. ¿De dónde salía ese deseo de congregarse y estar en la casa de Dios? ¿De dónde salía esa hermandad de poder decir, voy a estar ahí porque Dios ha sido bueno? Porque ese debe ser nuestro anhelo, nuestro deseo,
venir, no porque nos presionan o nos piden, sino porque yo amo a mi Dios. ¿Sabe que yo, y se lo voy a decir, cuando el Señor me rescató a mí, yo dije, de aquí en adelante, truene, llueve, tiemble, tenga nietos, tenga nietas, tengo primos, sobrinos, tíos, yo voy a seguir caminando con Dios. Y no se lo digo es personal, ese es el trato que hice con Dios. Llegó mi tía de El Salvador, sí, tía, aquí estamos y todo, y el día domingo, yo tengo compromiso en la iglesia, tía, ¿quieres ir con nosotros? Vamos. Allá venían la prole, estuvieron en la iglesia con nosotros, gloria a Dios, les gustó, de ahí fueron a visitar otro lugar y han estado escuchando. Yo no los voy a cambiar. ¿Quién nos va a cambiar? Entonces, ¿a quién le tenemos que creer? Todo problema tiene solución para Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? Pregúntele, señora, esto es imposible. ¿Usted cree que Dios no puede cambiar a sus hijos? ¿Usted cree que yo no he llegado a ese punto donde mis hijos la regaron y yo digo, pero ¿por qué? ¿De dónde? ¿Y cómo? Pero al final tengo que reconocer que ellos van a dar cuentas a Dios. ¿Quién les va a pedir cuentas? Como padre solamente tengo que orar y ponerlos en las manos de Dios. Pero si yo los quiero cambiar, ¿qué va a suceder cuando más quiere cambiar a sus hijos? Ay, mija, y vienes otra vez con la misma burrada de siempre. Cuidado, porque usted mismo puede estar deteniendo que ellos se acerquen a Dios. Porque mientras usted esté ahí solucionándole los problemas, usted y yo caemos en ese error porque somos humanos. ¿Qué debemos hacer? Todos se congregaban, ningún apóstol tenía que recordárselos, no tenían un local seguro y definido para hacerlo, se reunían en las casas. Hoy estamos aquí, mañana estamos ahí. Gloria a Dios que tenemos este lugar aquí. Mientras no llegue la renta, pero tenemos que mantener el lugar, tenemos que hacer las cositas que podamos, ¿verdad? Y eso es una bendición. Ellos sabían que era una necesidad el congregarse, no descuidaban su vida espiritual, su responsabilidad primeramente. Cuando usted se levanta, ¿con quién es? Con Dios. Cada día son nuevas, no dice la iglesia del pastor, ¿verdad? Sus misericordias, o sea que usted tiene que darle cuentas a Dios en la mañana. En paz me acostaré y así mismo, Señor Jehová, tú me harás vivir. Pero a veces andamos tan atareados o tan preocupados con el débula. Y el débula nos trae, no es chisme, no es queja. Tengo que confiar en Dios, tengo que vivir por fe en ciertas áreas. Yo creo que ya voy a cumplir el mes sin trabajar. He trabajado, pero no he trabajado como debo de trabajar. Y lo que quiero decirles es esto, hermano, el día lunes, el martes tengo que estar fuera, pero digo yo, ¿y quién me va a proveer? No es queja, no es nada reclamo. En la clase de la mañana, confía en el Señor. ¿Quién lo va a hacer? Él. ¿Qué va a hacer? ¿Quién es el que suple sus necesidades? Dios. Ahí está la respuesta. Pero a veces queremos creer o confiar en la persona equivocada. Llega mi hija, papá, ¿y cómo le vas a hacer? Yo no sé, allá está el que me llamó. Allá está el que me puso ahí, yo nomás estaba ahí. Si yo no confío en el Señor, ¿qué sucede? Es hermoso saber esto. Ellos sabían que era una necesidad el congregarse. No descuidaban su vida espiritual, vivían bajo la cobertura y la bendición de Dios y tenían el respeto del pueblo. Cuando te sometes a Dios, ¿te respeta el pueblo de Dios? Qué interesante, ¿verdad? Efesios 2, y ahí voy a terminar ya. Versículos 19 al 22 y luego 3 del 14 al 21. Con eso termino. En Efesios. El primero que llegue, si usted llega primero, lea. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22.